buenos días, hermanos. Paz y bien en el Señor. Hoy es miércoles de la 28ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos a Jesús hablándonos en su Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 42 al 43. En aquel tiempo el Señor dijo: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los primeros asientos en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo». Y un maestro de la ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros». Jesús replicó: «Hay de ustedes también, maestros de la ley, que imponen a la gente cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos en este capítulo 11 de San Lucas, y Jesús está hablando y exhortando y haciendo estos ayes o lamentaciones contra los fariseos. Y por eso decía: «Ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes, escribas». Y es que el haberse ellos adueñado de la parte religiosa y haberse entronizado ellos como justos, como gente ejemplar, se convertía en una carga tan pesante para ellos, en la que ya su religión se había convertido en una carga terrible que no los dejaba ser libres, y que por el contrario se habían quedado atrapados en las apariencias, en la figuración y en una religión que esclaviza. Y miren lo que dice Jesús: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios». Una de las cosas que sucede cuando una persona no ha entendido el fondo, se queda en la forma. Y es que la gente que defiende las formas no ha entendido en realidad la esencia, lo profundo, sino se queda atrapada en la superficialidad. Y eso pasaba con los fariseos. Ellos eran muy rigurosos, cumplidores estrictos de la ley. Imagínense, dar el diezmo de la menta, del comino, de la pimienta. Era absurdo, y como que habían caído en tal rigorismo en el cumplimiento de sus leyes, que llegaban a un momento en que ya hacían el ridículo. Por eso que Jesús en una oportunidad les dijo: «Ustedes cuelan un mosquito y se tragan un camello». Imagínense, para decir, se están preocupando en tonteras y se olvidan de lo más importante. Y hoy Jesús les decía: mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. O sea, dejan de lado la justicia, dejan de lado la misericordia, cosas que son súper importantes en la religión, preocupándose en hacer una religión basada en las formas, en el cumplimiento meticuloso de algunas normas de conducta. Esto a Jesús pues no le gustaba, y por lo tanto se los decía abiertamente a los fariseos. Y miren que también Jesús fue al grano cuando les decía: miren, ustedes buscan los primeros asientos, buscan que los salude la gente, buscan el halago de las personas. Y yo me he dado cuenta en el mundo, hasta en la misma iglesia, hay gente que le gusta la figuración, el arribismo,
los cargos, los títulos, y Jesús va directamente a ir contra esto. Acuérdense ustedes que Jesús insistía que el que quiere ser mi discípulo tiene que ser el servidor de los demás. Por eso que San Francisco decía que los hermanos, que los frailes tenían que llamarse y ser hermanos menores. No estar detrás de estas cosas, porque en el fondo son antievangélicas, hermanos. No van conforme al querer de Dios. Y luego, ¿qué sucedió? Que con todo lo que estaba diciendo Jesús, que eran palabras muy duras, un maestro de la ley también indirectamente o directamente se sintió ofendido y le dice a Jesús: Maestro, diciendo esto nos ofendes también a nosotros. Parece que también quería que le den su chiquita a este maestro de la ley, y estaba pidiendo, y es por eso que Jesús también les cayó a ellos y les dice: ay de vosotros, maestros de la ley, que imponen a la gente cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Y es que los escribas, los maestros de la ley, eran expertos en decir lo que se tenía que hacer, pero no eran expertos en hacer lo que se tenía que hacer. Y esta incoherencia, pues, la denunciaba Jesús en este momento. Por eso, hermanos, una religión en la que no tiene como base el amor es una religión que se va desmoronando. Por eso, una de las cosas que debemos preguntarnos: ¿qué cosa es lo que te mueve en tu fe, en tu religión? ¿Las formas, las apariencias, el que dirán, la figuración? ¿O es que te mueve realmente el amor? Ahora, en muchos lugares todavía no se puede ir a misa. ¿Tú eres de aquellos que llegan a la misa siempre faltando un segundo? ¿O eres de aquellas personas que llegan a la misa con anticipación, puntualmente? Una persona que llega así, puntualmente, hermanos, quiere decir que va por amor. ¿Qué es el amor el que le mueve? ¿Por qué haces lo que debes hacer? ¿Por qué rezas? Debe ser por amor. Cuando a la religión nosotros le quitamos el amor, hermanos, lo convertimos en una cuestión de esclavos, en algo que oprime. Por eso estamos llamados nosotros a entender el pasaje bíblico y a entender lo que Jesús quiso decir: una religión de hijos, donde el fundamento de la fe y de todo es el amor. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que este ejemplo de los fariseos nos ayude a nosotros a ser mejores cristianos, a no olvidarnos que lo importante es eso: la justicia, la misericordia, el amor de Dios. Señor Jesús, ayúdanos a caminar en la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser justos y a ser coherentes en nuestra vida. Danos la gracia, Señor, de seguir tus pasos, de no alejarnos de tu camino y de caminar en la verdad. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Paz y bien, hermanos, nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga, que tengan un